pasamos la palabra a María del Pino. Hoy le toca. Y como es el primer martes de mes, es la primera de las 3 semanas que ya están y la cuarta será la mesa redonda. ¿Sí? Ok, Perfecto. Pues Maripino, aquí tienes el micrófono. bueno. Buenas noches a todos. Eh, Mi camino por la vida es curiosísimo, porque mm, si quiero hacer mi vida, contarlo como una línea, me es imposible. Yo he sido muchas María del Pino. Eh, Soy la María del Pino hija, hermana. Soy la María del Pino estudiante, la bailarina, la rebelde, la buscadora, eh, la madre, la amante, la amiga, la caminante. Entonces, es muy... Voy a compartirles los que me vienen a la mente. No quise prepararlo. No quise decir, ay, voy a exponer esto porque no. Voy a dejar que me salga y de entrada diré que me siento ciudadana del mundo. Nací en Gran Canaria, una tierra a la que quiero, mis 7 bellas islas, eh, que me enseñan mucho, me siguen enseñando. eh, y no, pero me siento ciudadana del mundo. O sea, pero sí reconozco mis orígenes aquí me han enseñado y me enseñan muchísimo. Porque las 7 son distintas y las 7 tienen muchas cosas que contarme y que decirme. Y yo creo que gracias a eso también he ido disfrutando todo lo que he visitado de otros lugares, ¿no? Eh, Nazco en esta isla con unos padres fantásticos, ya tenía un hermano y durante prácticamente 13 años somos mi hermano y yo solo. Luego aparece una hermana, pero mientras éramos mi hermano y yo. Mi hermano era muy quieto, muy callado, y yo era María Fosforito. No tenía para cuándo callarme, no tenía para cuándo parar, más que callarme, pararme. Eh, por poner algo, yo me despertaba con 1 año y medio en mi cuna a cantar el tuit, a bailarlo como una loca, a pleno pulmón, como si fueran en lugar de las 2 de la mañana, fueran las 2 de la tarde a pedir pan, aunque fuera pan duro para comer. Y cuando yo terminaba, hacía brrr, me vaciaba, me volvía a quedar dormida. Pero siempre fue mi padre todavía que tiene la cabeza ida, de vez en cuando. Cuenta cuando me vistieron de angelito y yo estaba esperando a Papá Noel con una vela y Papá Noel no llegaba. Estábamos en el patio del colegio todo lleno de niños y una vela y Papá Noel no llegaba y yo desesperada y pusieron una música y yo quedé la vela debajo del brazo, me subí la túnica y me puse a bailar y a cantar como una loca en medio del patio, en lo que llegaba Papá Noel porque aquello era aburrido y yo, mientras no hubiera nada que hacer, yo me ponía a bailar y a cantar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque viene otra parte de esta niña donde le cuesta mucho hablar, tiene una madre de un carácter muy fuerte, un padre eh, muy ausente muchas veces, muy divertido, pero ausente. Y, y bueno, cuando él llegaba era el cascabel de la casa, todo el mundo se alegraba, "Ah, bueno, bueno", pero luego se iba y nos quedábamos allí. Cuando Durante todo el tiempo que yo era pequeña, cuando nació mi hermano, a mi hermano se lo llevaban a casa de mis abuelos los fines de semana, con lo cual yo me quedaba solo. Y no fue hasta mucho tiempo después que entendí por qué yo me sentía tan apartada. Y claro, normal.
mi madre hacía porque mi hermano estuviera bien y recuperar todos esos fines de semana que no tenía. Y yo era el piojo pegado que estaba siempre ahí. A mí ya me tenía y al otro no. Entonces fue haciendo que la niña también se fuera, eh, aparte que ella era muy, se alteraba mucho, tenía mucho estrés, trabajaba muchísimo, fue una mujer muy trabajadora, muy luchadora para sacarnos adelante y darnos una educación lo mejor posible. Y trabajaba mucho y entonces mi, eh, mi inquietud, al manifestarla físicamente, ella la alteraba. Era que no podía, o sea, el que yo no me estuviera quieta. Bueno, hasta terminamos, mi hermano y yo tomando diazepam con 8 años, imagínate. Y el otro pobre era parado, o sea que imagínate. Pero ella quería, pues con el tema de unos dolores de cabeza, y bueno, ella lo vio así, así se lo recomendaron los médicos, y ahí nos tenían a los dos medios atontados, pero aún así yo seguía moviéndome. Siempre estaba metida en baile, en baloncesto, en gimnasia rítmica. En el colegio era de los grupos, íbamos a competir en el colegio, iba siempre con ellos. Natación, por 2 años fui nadadora, me nadaba 1500 metros diarios, salía en el medio del colegio y me iba. Siempre aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar timple. Eh, yo resumo toda esa parte como la niña que quiere entender, la niña que quiere saber, porque por otro lado, eh, había muchas cosas que yo no entendía, cosas que eran tan rígidas, como tú enhebras la aguja al revés. Y yo decía, si enhebrar una aguja pasa el hilo por el ojo, ¿qué más da que yo ponga la aguja y pase el hilo? Que ponga el hilo y pase la aguja. Si está enhebrada, si tú tardas media hora en pasar el hilo por la aguja y yo pasando la aguja por el hilo, la tengo enhebrada en 2 minutos, o sea, en 2 segundos. Entonces eran esas cosas que yo no entendía, que yo no buscaba, no entendía muchas cosas. Yo no sé por qué, de siempre tuve inquietudes incluso sociales. Eh, no entendía que en la zona donde vivíamos había un niño que era muy afeminado y el niño era transexual. De hecho, con 15 años después lo vi un día y ya tenía sus pechos, iba corriendo por la calle como una loca con una melena, ¿no? Pero es que el niño era así, el niño nació así. Y yo no entendía cómo se marginaba, pero te estoy hablando de tener 10 años, ¿no? Cómo se marginaba a, a la gente por ser de esa forma, por ser ellos. Eh, mm, Como 2 manzanas más abajo, yo vivía en una zona, pero como 2 manzanas más abajo había una zona que todavía era de prostitución, habían casas de cita. Y, y entonces en eso yo las veía a ella y veía muchas mujeres que sí, que vivían ahí, pero las observaba y decía, si estas mujeres se quedaron embarazadas, es la única opción que tienen, porque la propia sociedad la rechazó, porque la rechazó su familia, porque ¿por qué las criticamos? ¿Por qué las ponemos? O sea, yo veía una parte de injusticia y de hipocresía que a mí me rechinaba, hasta el punto, también hay una zona de la ciudad, la isleta, donde eh, vivía mi abuela. Mi abuela no era la madre de mi madre ni la madre de mi padre. Mi abuela fue la viuda de un primo de mi abuelo, una parienta, que mi madre se queda viuda durante 15 años, a los 15 años, y ella se queda ayudando a mi abuelo. Y a la madre de mi abuelo, pero que se muere a los 2 años. O sea, mi madre con 17 años se quedó sin madre, sin abuela, salvo con Pepita, que se viene a vivir con nosotros, se muda, y cuando yo nazco está en la casa. Entonces, para mí es mi abuela. Fue quien me crió,
quien me quitó los mocos, me cambió los pañales, me abrazaba. Mi madre trabajaba, yo estaba todo el día con Pepita. Y Pepita vivía en la isleta, entonces los fines de semana yo con quién iba, con Pepita, y me iba para la isleta. Y en esa zona, cuando íbamos nosotras, ya con un poquito más de años, íbamos en pandilla hacia el cine, nos encontrábamos con había una casa, una calle que habían casas de prostitución. Y atravesábamos todos juntos. Y para ir cuando íbamos a uno de los cines, a los otros no, pero a ese sí. Y pasaba. Y entonces yo veía filas enormes de gente. Y bueno, a mí me tocó ver a algún padre de alguna compañera en esa fila, ¿no? Me parece. Eh, que todavía no tengo claro cómo me afectó eso, pero sí entendía y me daba más razón para al observar a esta gente que estaba en el otro lado, ¿no? De decir, pues estas mujeres están haciendo hasta una función social. Porque imagínate todos estos hombres que llevan meses navegando por ahí, si llegan aquí y no tienen estas mujeres, ¿qué sería de nosotros? Porque claro, no todo el mundo se contiene, no todo el mundo sabe. Salían a la calle así desaforados. ¡Guau! Y bueno, eso fue una parte que yo iba viviendo y lo que yo no entendía un poco de la sociedad. Eh, Mi madre vivía muy estresada de que ella no se sabía lo que era el estrés y, y no, era una mujer muy fuerte, muy, bueno, gracias a eso nos sacó, claro, evidentemente. Y me enseñó muchas cosas, pero por otro lado, era demasiado exigente conmigo en el sentido que me hacía cumplir funciones de adulta. Funciones de limpiar la casa porque yo no estaba, de poner no sé cuánto, de mantener a todo el mundo, de cuidar a todo el mundo. Y fue haciendo de María del Pino una niña que se convirtió en la madre de su madre, en la madre de su padre, en la madre de su hermano, de su hermana cuando nació, y no del perro y las pulgas del perro, porque no teníamos perro, aquello era... Pero fui la madre de todo. Y fue muy curioso, porque yo es muchos años después que yo reconozco ese rol, porque para mí era lo natural, y lo natural era que todos estuvieran bien para yo poder hacer lo que quería. Y como mm, yo soy, como me definía un amigo, Mensaje García, que tienes un objetivo y tú sabes qué es el que tiene, que yo hoy lo llamo llamado, y tú sabes qué es lo que quieres y es lo que sientes, que tienes que estar ahí. Yo hacía magia para que todo el mundo estuviera bien y yo poder hacer lo que quería hacer, como era ir a un curso de cualquier cosa, de aprender de lo que fuera. Pero yo primero tenía que dejar a todo el mundo bien. Y ya vas haciendo eso. Hasta el punto es de que esa famosa frase que había en mi casa de tengamos la fiesta en paz, y entonces no habla, tengamos la fiesta en paz. Y ahí viene que a la niña, en dos ambientes familiares cercanos, sufre abuso por parte de los hombres de esas dos casas, que eran muy allegadas a mi familia. Pero imagínate tú, si la niña hablaba, lo que se iba a desencadenar. Eh, y hace que te calles. Creo que tengo la gran suerte de no haberme sentido culpable, pero durante mucho tiempo sí estuve enfadada con mi madre por no darse cuenta. Hasta que después, claro, lo descubrí y ya encima, ya más tarde descubres que eso es transgeneracional. Es decir, aquí somos todos víctimas de víctimas y no, María venga con lo que te toca, ¿no? Pero bueno, es muy curioso cómo vas callando eso. Y entonces yo recuerdo a una niña asomada a la ventana
con un cortinón enorme, pesado, de esos que eran casi foscuri cortina, eran una baldosa de estas de cortina, que era del salón, y yo me la ponía por detrás. Era una ventana de una hoja amplia, la abría, salía, y me recuerdo perfectamente que desde aquí se veía siempre el cinturón de Orión. Y yo lo miraba y decía, me han dejado sola, me han abandonado. Y en ese mismo sitio empecé a fumar. Esa niña sigue a los 10, estuve en un colegio de monjas, hice, qué atrevimiento, hice hasta evangelización, que hoy digo que soberbia, ¿no? A llevar la verdad, imagínate tú. Pero bueno, yo estaba en el colegio y era una niña. Pero llegaron mis 14 15 años y empezás a pensar, empezás a buscar y te das cuenta, y si no se me ocurre otra cosa que decir en el colegio, no entiendo. Es que yo no entiendo, a mí no me cuadra. ¿Cómo puede ser que Dios, a un señor que es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen vecino, muy buena persona, por no estar bautizado no puede entrar en el reino de los cielos? A mí no me cabe en la cabeza. No es hijo de Dios. ¿Cómo va a dejar un padre? Bueno, bueno, me costó la expulsión del colegio. Buscaron, buscaron ahí un esto y me expulsaron, cosa que yo quería, que mi madre no me dejaba. Y ya me fui al instituto a estar con todo el mundo, que era lo que me gustaba, y entonces ahí ya cogimos la época de la transición, y en esa época, bueno, eran las manifestaciones, todas las historias, y ahí ya, bah, yo estaba en mi propia salsa, con con todas aquellas reivindicaciones, ¿no? Para tener un tablón de anuncios, para poder hablar, para podernos expresar, y, y bueno, fue una época también muy bonita. Yo de todo esto puedo decir que era una mezcla de todo. De la niña que no la podían examinar oral, porque si tú me pedías que hablara, no sabía, no podía. O si me examinabas por escrito, aprobaba y con buenísima nota, pero oral no. No es hasta muchos años después que haciendo un curso de formadora de Reversi, muchísimos años, me tengo que enfrentar a un grupo de gente y entonces es cuando en camino y me pongo porque reté y dije, yo de aquí no me voy a ir, que vengo de Las Palmas, aquí a la península a hacer un curso y ahora yo no voy a hablar ya, por lo menos decir mi nombre, y porque no me salía ni una palabra. Y ahí fue cuando empecé a dar y cuando empecé también a coger lo que era la danza como una forma distinta, porque ahí cuando yo me enderecé y hablé desde el centro, me dijeron, ay, tú haces bioenergética, ay, tú estudias esa Alexander Lowen, ay, y yo verá que tomando nota a ver qué coño era, a buscarlo después, a ver qué era aquello, porque yo no había hecho nada más que centrarme para poderlo hacer. Yo tengo una, yo no creo, no sé cómo llamarlo. Yo creo que es mi bendición de haber encontrado la danza, porque al no poder hablar muchas cosas, al no poderme entender, yo las bailaba y las bailaba y las buscaba. Y ahí empezaba, hasta el punto que mm, llega una india cherokee, Parisha, mi abuela chamana, y cuando me ve danzar me dice que yo danzo con el corazón. Y digo, anda, bueno, ¿qué es eso? Pues yo bailaba, pero no sabía lo que era. Baila con el corazón. Entonces tú eres como la gente de mi tribu, tú danzas con el corazón. Yo voy a buscar a ver qué es eso, a ver qué. Y yo no sabía, pero claro, como buena maestra, cada vez que nos reuníamos después de estar trabajando, me pedía que danzara para él.
Y ahí fui descubriendo, en esos fuegos, porque hacemos fuego natural, fui descubriendo lo que era danzar con el corazón. Después apareció gente, llegó, eh, hice el control mental de Silva, porque era una niña muy nerviosa, muy nerviosa. A mí cuando yo tuve a mi hija, me anestesiaron 2 veces, con lo cual me desperté con no sé cuántas horas después y con anorexia nerviosa por 2 años, porque te anestesian 2 veces, imagínate. Me pegaron una sobredosis de, de anestesia que te cambia. Eh, y entonces me di cuenta que tenía que equilibrar, que tenía que equilibrarme y hice el control mental. Aprender a respirar, Y cuando trabajas el método de Silva y empiezas a entrar en ese alfa, buscando ese, entras en un laboratorio. Y cuando empecé a entrar en ese laboratorio me empezaron a hablar de los ejes corporales, me empezaron a hablar de lo que era respirar. Y empezó a salir algo que me decían que era, eso es yoga, esto es tai chi, eso no sé qué, Dios mío, no sé cómo se llama. Esto es lo que yo hago, con lo que trabajo, no sé más allá, esa postura para mí no tiene nombre, simplemente sé que beneficia, sé que nos armoniza, no me pongas nombre porque no tengo, no tenía referencia ninguna. Y lo fui uniendo con Alexander Lowen, con toda la historia. Y fui creando una forma de danzar hasta un punto que me negué a dar sevillanas, pues yo soy profesora de danza española. Me negué a dar sevillanas sin enseñar a la gente el postural. Pues yo decía, tú pasas, no puedes pasar encorvada, tú tienes que pasar bien. Pues ya que pasa, pasa. Y entonces era esa cosa donde empiezas a ver que hay otra forma de expresar, empiezas a coger ese sentir, ¿no? Y es la verdad que maravilloso. Ahí empiezo, me caso a los 17 años, tengo a mi hija, como dije. Y estando, pues no, llevaba muy poco tiempo después de tener a mi hija. Yo me casé con la condición de poder seguir estudiando. Pues yo había tenido una especie de crisis existencial con 16 años en el instituto. Estaba cansada, cansada de todo, de estudiar, de la presión de la sociedad, de que no se entendiera, de que no pudiera. Yo no encontraba. No encontraba hasta sentido a estudiar, hasta que me di cuenta que yo estudiaba para mí. Y empecé a estudiar para mí, para conocer yo. Y eso sí tengo que decirlo y es algo que he sentido toda mi vida. Es la inquietud de entenderme y de entender a las personas y al mundo. Eso sí, lo recuerdo de toda la vida. Hasta el punto que mi primer libro, que yo recuerde así haberle pedido, que mi madre me dio un catálogo de esto del Círculo de Lectores, y yo elegí un libro para las Navidades. Y le dije, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dice mi madre, pero te vas a pedir de todo el catálogo, te vas a pedir eso. No, 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 yo quiero ese libro. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y yo me iba con ese libro muy contenta porque quería saber, ir investigando. Y con 16 años yo recuerdo de estar hablando con amigos que eran mayores. Siempre me he llevado muy bien con la gente de mi edad, pero mucho con la gente mayor. Y me encantaba profundizar en los efectos que hacían los colores en las personas, que después se llamó cromoterapia. Después, todas esas cosas que era de, que me decían, pero niña, ¿por qué tú no vas a coger burgao? Burgao son caracolillos, a la marea. Y yo decía, porque me aburro. Yo quiero sentarme y hablar con este hombre que es profesor de pintura y yo quiero hablar de estas cosas. Y entonces ahí fue donde yo me encontraba metida en mi mundo, metiéndome en la naturaleza, era montañera y, y entonces, pues bueno, hice ese taller a lo que iba, hice ese taller de Silva, estaba por esa parte con Parisa, iba trabajando, pero yo me había separado sí, perdón, cuando, cuando yo me caso como al año y pico, me había casado con la condición de poder seguir estudiando. Yo quería ser magisterio o exacta.
y me iba a Santiago. Y dije, yo me quedo y me caso, pero yo sigo estudiando. Sí, tengo a mi hija y cuando quiero matricularme, ni de coña, ni de coño, una cara así que tú terminabas. Y me salgo de la pantalla porque vean que era larga. Y entonces no había forma. Incompatibilidad de caracteres total. Yo tengo desde muy jovencita la costumbre de cuando voy a cumplir años, hacer una revisión de lo que he avanzado, de lo que he hecho en ese año, de cómo me siento yo con respecto al año anterior. Y empecé a darme cuenta que estaba en el mismo sitio. Y cuando pasó el primer año dije, digo, uff. Y cuando llegó al segundo dije, uff, uff, uff. Y cuando llegó el tercero me divorcié. Ya, dije hasta aquí, hasta aquí. No, yo al final, no, porque tu hija, digo, no, yo prefiero que mi hija tenga unos padres divorciados que una madre amargada, una madre sin vida. No, me voy a quedar con... Y me divorcié empezándolo, y me costó, mm, tuvo su precio, porque empezaba el divorcio en España, y empezaba el divorcio, y si el marido ni era borracho ni te pegaba, pues tú eras puta, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa ibas a hacer, no? Y entonces ahí tenías que enfrentarte con gente muy falta de respeto, que te hacían propuestas, proposiciones hasta en medio de la calle, ¿no? Y, y bueno, se fue desarrollando en mí un lado masculino de ir, tuve que sacar mi masculino para enfrentarme en un mundo que era de hombres, para poder mantener a mi hija, porque yo me quedé embarazada porque quise, yo no me quedé embarazada porque me casé. Yo sabía desde los 11 años que iba a tener una hija que se iba a llamar Yaisa. Así se lo dije a mi abuelo, porque mi abuelo era del pueblo de Yaisa, me encantó el nombre. Es el nombre de una princesa guanche y yo dije, mi hija, cuando nazca mi hija se va a llamar Yaisa. Y, y bueno, ahí, ahí me quedé. Eh, y ya yo asumí que yo era responsable de la educación de mi hija y que yo tuve a mi hija para educarla yo, con su padre. Pero en este caso, eh, si yo podía, la iba a educar yo. Y así hice. Me separé, firmé, hice que me firmara, que me autorizaba a irme, porque de aquella tenía que firmar el hombre. Yo cogí a mi hija por una mano y una maleta con dos mudas en la otra y me fui a casa de mi madre. Y desde ahí empecé a trabajar y a buscarme la vida. Y fue una vida que lo primero que hice fue matricular, a terminar lo que estaba haciendo. Y desde ahí empecé yo mi caminar y estuve 14 años sola, educando a mi hija. Años sin poder salir de aquí, trabajando hasta 16 horas diarias. Tenía durante ese tiempo, por un tiempo estuve en altos cargos en el ayuntamiento como secretaria. eh, Me tuve que desenvolver en un mundo de hombres. Mi masculino estaba así, empoderado. Y además con la historia de que pude hacer que el padre saliera de la casa, yo me mudé con mi hija porque yo quería cocinar, tener a mi hija, tener mis historias y tener esa forma de educarla, no que se criara con los valores de casa de mi madre. Que no es que fueran malos porque me criaron a mí, pero yo no eran los que yo quería para mi hija. Quería una serie de valores que quería dárselo. Y me costaba un esfuerzo, pero para mí me compensaba. A mí me compensaba, era lo que yo quería, era lo que yo había elegido. Entonces lo hice con mucho amor, con mucho esfuerzo, pero con mucho amor. Bueno, de ahí seguí, luego me volví a casar. Yo durante todo ese tiempo estuve trabajando, ya te digo, aparte de con Parisa, con esto, control mental, sí iba haciendo cursos de de autoconocimiento, de relajación, de tipos de danza, de toda la historia, y decido irme a Cuba. Y todo el mundo me dice, ¿a Cuba? ¿A qué vas a Cuba? Y yo decía, "Dios".
¿Sabe qué yo voy a decir? ¿No? Porque a estudiar folclore cubano, todo el mundo a estudiar folclore cubano. Y tú no puedes estudiar folclore cubano aquí con toda la cantidad de cubanos que hay en la isla. Bueno, no, no, yo me voy a estudiar Cuba, a estudiar folclore. Yo sabía que iba a Cuba a otra cosa, pero ni no podía decir que, porque ni yo lo sabía. Yo no sabía qué iba a hacer, pero iba a Cuba. Y me fui para allá. Estuve las primeras 2 semanas dando clase allá yo de español en el grupo de español del Anteatro de La Habana, el grupo que llevaba Luis Afonso, fantástico. Y luego ya me dediqué a estudiar en el conjunto folclórico el folclore cubano. Ahí me conocí bastante más a los orillas, los cantos y todo lo que eran distintos tipos de ritmos, danza, la parte afrocubana y lo que yo sabía que iba buscando, que me estaba esperando. Y era un profesor que tenía un papelito así, nada más, así, chiquitito, que significa, era del tamaño de las ganas que él tenía de abrir el taller y dar el curso a los que veníamos de fuera. Y me voy a buscar, y ponía danza desde la esencia, danza desde el corazón. Y digo, esto es lo que yo estaba buscando. Me voy a buscarlo, haciendo el curso, y me dice, no, él es el asesor teatral del conjunto, tiene un grupo aquí. Digo, yo yo quiero ese curso, yo vine a coger ese curso. Me fui a hablar con él y él muy descarado me dice que no, que si no hay tres, que yo a mí no me aceptan. Y yo le digo, ¿cómo que no me van a aceptar? Si esto está abierto, ¿no? Yo no abro mi grupo si no hay tres. Pues allá se fue Pino, que no habla inglés, sigue sin hablar inglés, habla con una chica de Boston y de otra de Estados Unidos, que no recuerdo de qué sitio era, para convencerla de lo maravilloso y divino que podía ser el taller de actuación trascendente. Pero no me digan cómo yo lo hice, pero al día siguiente yo aparecí delante de este hombre, Tomás González, con dos estadounidenses al lado mío, diciéndole, ya somos tres, ¿podemos empezar? Y bueno, me abre la puerta del taller y el hijo de su madre trabajaba con Gurdjieff y tenía ejercicios de la prueba. Yo después de estar desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde del calor de Cuba, a las 2:30 entraba en un taller con él donde nos pedía, para empezar a darnos clase, 200 cuclillas, 200 patadas al ombligo, 200 patadas al hombro, 200 patadas al aire, arriba y 200 abdominales. Y después empezábamos a hablar. Y yo dije, pues si te crees, se le tengo que agradecer todo el trabajo en el ayuntamiento porque me- lo que hizo fue empoderarme cuando yo llegué y dije, si tú te crees que yo no voy a hacer esto, yo lo voy a coger porque yo vine aquí a coger el curso y yo no me voy sin coger mi curso. Y me hacía todos los ejercicios con la boca aquí. Y a él le daba más coraje. Bueno, no voy a seguir con esta historia. Terminamos casados por 10 años porque me ofreció ir de asistente de él. Trabajábamos con Gurdjieff, con Uspensky, trabajábamos desde la conciencia acrecentada. eh, y durante esos 10 años fue un vivir la creatividad. mm, Me fui, pude poner en práctica todo lo que era eh, lo que yo consideraba los ejes, fui viendo la parte rehabilitadora, porque llegaban actrices que tenían problemas en los pies, que casi no podían andar con zapatos, sino con de estas zapatillas de bienestar, esa, y terminar, por ejemplo, bailando en tacones de aguja, cosas así que me ayudaron a en la práctica ir viendo cómo realmente el corregir la postura, el respirar y trabajar con los ejes ayudaba después y nos potenciaba y nos permitía utilizar la herramienta que es nuestro cuerpo de una forma mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿no? Y, y bueno, y fui por ahí. Me separé de él, hice un borrado y hice algo que eso sí digo yo, que es lo peor que puede hacer fue mi gran lección, me di cuenta después, que es estar en duelo, iniciar una relación, estando en duelo. Yo creo que uno para iniciar una relación tiene que estar equilibrado. Y ahí yo inicié una relación que fueron 10 años y no puedo decir que fueron los más equivocados,
porque aprendí mucho, pero lo más que aprendí fue lo que no quiero en mi vida, lo que no quiero. Cuando estoy casada ahí, yo había dicho que mi vida era la danza, y cuando tengo a Yaisa y me separo, digo, yo puedo comer bocadillos, pero mi hija no va a comer bocadillos. Mi hija se merece estar bien nutrida, estar bien educada, y si tengo que sacar unas oposiciones, pues las saco. Y yo me paseaba un libro debajo, 6 meses con el libro debajo del brazo sin abrirlo. Leía la primera frase que era de Carrero Blanco. Y yo no sabía mucho más, solo sé que era de Carrero Blanco. Pues empezaba a leerla, leía los 2 primeros párrafos y decía, no, esto es un aburrimiento, yo no lo quiero. Pero en ese tiempo mm, entro a trabajar en el ayuntamiento, me lo ofrecen, eh, no saqué la primera posición. Mm, y yo creo que fue porque hice una conclusión, que era que si yo suspendía, ¿qué iba a hacer, no? Bueno, yo no me iba a deprimir, yo no me podía deprimir. O sea, si yo no apruebo, ¿qué hago? Digo, ah, pues me voy a estudiar lo que yo más quiero, que es danza. Y me voy a ir a Madrid a estudiar danza. Ya mi hija tiene 8 años, yo me puedo ir a Madrid a estudiar danza. Dicho y hecho, yo no aprobé la oposición. No quería. Me fui a mecanografía y me habrían dado un premio para pulsaciones entre teclas, ¿eh? Un arte, los dedos se me metían, se me encajaban, no podía sacarlo. O sea, blanco y en botella leche. No, porque tu jefe te suspendió. Pues encima yo era la secretaria del concejal de personal. Tu jefe te suspendió. Digo, no, guapo, me suspendí yo. Si era un artista metiendo los dedos entre las teclas, o sea, y me fui a Madrid. Me fui a Madrid y me iba durante el tiempo de clases de Yaisa. Ella terminaba, yo me venía para acá, full time con mi hija. Todas las vacaciones, todas las de Navidades, Semana Santa. Y de resto estaba en Madrid bailando 8 horas diarias durante todo ese tiempo. Así estuve 3 cursos hasta que se me acabó el paro. Luego vine para acá y dije, María, no te queda otra cosa más que sacar la oposición. Y digo, bueno, ya vi lo que era, ya vi lo que tal. Mm, seguía bailando con Trini Borrul, con mi maestra de danza aquí. Y ella fue la que me dijo, dice, no entiendo, tanta gente dando clase y tú qué haces que no hables tu escuela, ¿no? Y abrí mi escuela. Y empecé a trabajar los CES, a dar clases de sevillana, abrí el centro para que hacer meditación todos los jueves gratis, hacíamos círculos de sanación. Bueno, ahí estábamos trabajando y la verdad que era muy bonita. Y el centro lo cerré cuando me fui para Cuba porque no podía mantener aquello y esto. Y bueno, fue muy, muy interesante y entonces yo sigo y yo había dicho que yo iba a estar así hasta que mi hija hasta que mi hija se mantuviera por sí, fuera autosuficiente. Pero mi hija terminó la carrera, mi hija incluso se fue a vivir fuera, creo que ya había empezado a vivir fuera, pero ya había probado. Y yo seguía en mi tercer matrimonio y sin pintas de salir del sistema. Voy un día por una carretera, el coche se sale, caigo por un barranco, un precipicio al lado, el coche vuelca y se me fracturó la columna. Yo hoy camino porque a mí me dijeron que no me podían coger por los pies y por las manos. Y yo era lo único que insistía, no me cojan por los pies y por las manos, no me cojan, por favor. O sea, no permitan, no lo permitan. Había un muchacho que estaba allí, que cuando hay un accidente que tú pierdes y que muchas veces te vas, aparece lo que llaman el ángel en el accidente. Y este muchacho estaba ahí desde el principio, desde que yo le dije, no dejes que me cojan. Lo primero que fueron a hacer fue cogerme por las manos y por los pies. Dije, no, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí, váyanse, yo paso aquí la noche, pero a mí no me cogen por las manos y por los pies, me niego.
gracias a que me negué. Tenía ocupado el canal medular en un 33%. No se sabe lo que habría pasado si me llegan a coger por las manos y por los pies. Yo con todo esto, yo me siento protegida. Tú dices, coño, con ese accidente te sientes protegida. Yo sí, me siento protegida. Yo sabía que en ese momento yo tenía que parar, yo tenía que replantearme muchas cosas, que hacerlas. Me quedo caminando 10 minutos diarios. Yo de aquella trabajaba, daba clases, incluso estaba preparando una muchacha que trabajaba todos los días porque quería entrar en una escuela de arte en Francia y me pidió que si la preparaba. Yo le dije, yo no te voy a enseñar en un mes lo que no has aprendido en 26 años, mi niña. Yo ni soy tan buena profesora ni tú eres tan buena alumna. O sea, pero sí me puedo poner contigo, te puedo afinar el cuerpo, te puedo trabajar los ejes, te puedo trabajar la respiración, para que lo que quieras que vayas a coger, tú tengas un buen instrumento y puedas utilizarlo. Entonces yo me ponía con ella. Y yo soy que cuando te mando a hacer 50 cosas, hago 51, una para explicarte y 50 contigo. Entonces, claro, yo estaba súper potente, unas piernas, una, una preparación y agradecida porque en ese momento lo necesitaba. Porque yo me quedé caminando, ya te digo, 10 minutos diarios durante un tiempo, pero lo que peor llevaba era no poder bailar, porque para mí mi vía de expresión es la danza. Entonces, no poder expresarte era para mí muy jodido, muy jodido. Eh, Me dio mucho tiempo a pensar. Al ponerme una placa tuve que reubicar todo mi eje corporal. Perdí el equilibrio, claro. Tenía que llevar zapatos anchos porque me iba para los lados. Fue una época muy... Pero me replanteé muchas cosas y, y cuando empiezo a recuperarme, me diagnostican una fibromialgia. Al año me da un infarto. Al año me da un infarto. Y poquito después me separo del que era mi marido y me da un infarto y me declara la fibromialgia. Eh, en este país, tener fibromialgia es no tener nada. Y fue un tiempo muy jodido, porque socialmente no te entienden, porque la única vía de escape que te daban era que te deprimieras y te intentaras suicidar, porque así podías ir a los tribunales y demostrar que tú no estabas bien psicológicamente. Y yo me negué. Me negué, mi hija se había ido, yo vivía sola. ¿Qué sentido tiene? Me voy a volver yo deprimida y ¿quién me saca? Yo me deprimo y ¿quién me va a sacar a mí? Yo no puedo entrar en ese juego. Pero yo sé que tengo razón y yo sé que lo tengo. Y gracias a la danza y gracias a hacer cursos de medicina, de deporte de alto rendimiento y de todo eso, ya yo me había metido también a hacer anatomía y biomecánica en la Facultad de Medicina. Había hecho danzaterapia, tenía los ejes, es decir, tenía bastante herramientas, ¿no? Eh, yo dije, digo, pues no. Yo no me, y me fui a una médico de medicina deportiva para que me midiera energéticamente. Y fue ahí, ella la que dijo, si consumes tanto en ducharte, si consumes tanto, porque claro, a mí como me mandaban a trabajar, lo que me producía era fatiga. Y llegué a tener fatiga crónica, porque no podía tirar. A mí me salvó que me encanta la vida y de que sé que estoy aquí por algo, para vivirla y para gozarla y para compartirla. Pero no.
no, no me iba, no. Por eso, cuando iba, por ejemplo, para el trabajo, a veces que iba sin poder, yo habría dado un volantazo. Decía adiós. Pero reconozco que el querer la vida y el saber que a pesar de todas las cosas que me habían pasado, como digo yo, de todas las espinas, mis rosas, los pétalos de mis rosas tienen un perfume maravilloso. Mm. Y a mí yo soy una enamorada de la vida y no puedo más que estar agradecida porque siempre me he encontrado personas maravillosas, personas, no sé, yo he vivido, cuando cumplí los 50 años me sentí la mujer más bendecida del mundo. Seguro que habría muchísimas más, pero yo en ese momento, yo para mí era una mujer bendecida, tenía las mayores bendiciones del mundo. Y dije, digo, es que si yo me muero ahora, he vivido medio siglo, si yo me muero ahora, yo puedo decir que he vivido, yo puedo decir que he vivido, he hecho esto, he experimentado aquello, o sea, y he estado donde he hecho elecciones, he elegido, no he hecho lo que me han dicho. Bueno, sí, porque en cierta forma cumplía todo, yo seguía cumpliendo todo para después disfrutar de lo mío, pero disfrutaba de lo mío, quiero decir, no me dejé atrás, no me dejé atrás. Y eso para mí era un éxito, no haberme dejado atrás. Y, y bueno, salgo de esa y tuve la suerte de encontrarme con una persona, una médico, que yo digo que es maravillosa, a pesar de que cuando digo lo que me dijo, yo digo, ¿cómo puedes decir que es maravillosa? Pero a mí me abrió los ojos. Me voy a la médico y le digo, discúlpenme, digo, mira, es que estoy así, dice, ¿y qué hago contigo? Y yo, ¿cómo? Sí, ¿qué hago contigo? ¿Qué te doy? Y digo, pero ¿cómo me preguntas eso si la que estudió medicina fuiste tú? Yo qué sé lo que vas a hacer conmigo. Pero claro, en ese momento yo me di cuenta, digo, pues si esta mujer no sabe, voy a tener que aprender yo. Porque si esta mujer estudió tantos años de medicina, pues. Y me pasó lo mismo que me pasó cuando tuve aquella famosa depresión que yo les dije a ustedes, existencial. Mi madre me llevó a un psicólogo y empecé a hablarle a aquel hombre, y aquel hombre era seco como un ajo, y yo hablándole, y aquel como el hombre como que si pasara un carro. Y yo dije, digo, yo este hombre, por mucho que me desgañite, por mucho que me deshaga, me abra las tripas, nunca me va a entender. Digo, no, mi psicólogo soy yo. Pues en ese momento dije, pues a partir de ahora mi médico voy a ser yo. Pues si esta mujer no sabe. Lo único que me está dando son pastillas. Y tenía una sola pastilla, pero claro, eran... y entonces llegó el camino yo soy. En ese momento me pongo a estudiar, hago un diplomado de bioneuroemoción y me pongo a trabajar a nivel emocional. Me doy cuenta que la fibromialgia tiene que ver mucho con eh, la, la no gestión emocional, no saber gestionar las emociones. Y aunque, fíjate, había trabajado, había buscado, porque con Parisa, eh, me inicié como visión yoruba, porque había estudiado la Cherokee, pero también la yoruba. Mire, discúlpenme un segundo, por favor. Perdonen, pero me tuve que buscar un pañuelo porque les estaba hablando del corazón y en momentos se me aflojan las lágrimas de aquí y de aquí. Me inicié en como visión yoruba, me fui conociendo mejor. Fui descubriendo que cada vez que estudiaba cosmovisión me iba entendiendo mejor y empiezo a trabajar el camino yo soy a la par que el diplomado en bioneuroemoción. Y entonces empiezo a darme cuenta de la sincronía. Estaba trabajando dos cosas distintas y a la vez eh, estaban sincronizadas, eran como que iban a la par, ¿no? Yo decía, digo, pero yo ¿por qué sé que
Enrique Corbera tiene puesto un programa y es así, y Matías no va a estar pendiente del programa, pero parece que se hablan por la noche, ¿no? En las cosas que estamos trabajando. Y fue muy interesante. Trabajé conmigo, descubrí muchas cosas. eh, y cuando me- nos conocimos en el Escorial, en la casa que tenía Teresa, que también estaba Gabriela, allí nos encontramos. Hicimos un encuentro bellísimo, estaba Valentina también, Isa, bueno, Nuria, Merche, o sea, mucha gente que nos encontramos allí en ese encuentro fantástico. Y fue casi mi primera salida. Yo salía, pero salía como con gente, con grupos desde aquí, pero salir yo sola fue mi primera salida. Es decir, me voy a encontrar con la gente del yo soy, allá voy. Y fue fantástico. Fue fantástico porque se hicieron vínculos, vínculos de alma maravillosas que podemos no estar hablando por temporadas, hablamos más, hablamos menos, pero yo siento mi familia porque son gente con la que hablo sin filtro. No me tengo que preocupar qué es lo que digo, no me siento juzgada, no me siento, eh, soy yo. Y, y bueno, termino eso, termino el camino yo soy y me decido a ir al primer encuentro. Bueno, no, primero vino lo de la más, que salió también en ese encuentro para cogerla en Castellón. Ahí estuvimos unos cuantos. Y casualmente fue en La Más, tocando los tambores con Gabriela, no sé qué, y ya mi cuerpo empieza a coger más movimiento, empiezo a bailar desde lo que es el corazón, más buscando chamánico, porque nos fuimos a trabajar a aquel río que nada más que eran unas gotitas, pero que luego empezó a salir más agua. Nos fuimos a Peña Golosa a pedir permiso, y fue como a dar conocimiento. ¿Se acuerdan cuando fuimos allá arriba? A, a lo alto de Peñagolosa a dar conocimiento de que se iba, la más iba a empezar a funcionar y fue bellísimo. Además, recuerdo que ese día, justo cuando estábamos haciendo el ritual en lo alto de Peñagolosa, entró en erupción el volcán de La Palma, de mis islas. El mismo día, a la misma hora, entra en erupción el volcán de La Palma. O sea, fueron cosas muy mágicas. De ahí fuimos a Egipto. En Egipto me encontré con Gabriela también, eh, que fuimos a Alejandría. Yo había hecho el camino de honra de los ancestros, porque Peñagolosa también estaba en la línea de los ancestros. Canarias se ancla en Peñagolosa para hacer ese triángulo, para luego, antes de hacer el Yo Soy, hice un recorrido de honra, no, de honra con los ancestros y lo terminamos en Alejandría, Gabriela y yo, eh, honrando también la labor de todo ese pueblo esenio, de José de Arimatea y de toda esa gente que estuvieron ahí y nos pasaron un conocimiento del que gracias a eso hoy podemos entendernos un poquito mejor y entender un poco también a la humanidad, ¿no? Y recuperar parte de lo que es esa historia que también quedó escondida y mermada de lo que es el Antiguo Egipto, que tiene mucho que ver con todo lo que es Atlante y con toda esa zona. Entonces, luego pasé ahí. Y cuando salí, yo que pensé, dije yo, "Y de aquí ya nada". Pues no. Terminé en México estudiando una certificación internacional de medicina cuántica, de sabiduría ancestral. Me metí con toda la parte de México, de la andina. Bueno, y de ese quedó de descodificación. Vengo para acá y desde ahí siento el llamado a visitar lugares que para mí, que ya yo había hecho, pero no era consciente de eso. Como por ejemplo ir a Turquía. Hay una parte de Turquía que está en lo alto del Bósforo, que es un punto energético muy importante, que fue mi primera salida, la primera salida que hice después de mi accidente.
y la tenía organizada para ir en pareja con otra pareja más y la vida hizo que yo terminara yendo solo. Y ese lugar es un lugar mágico. Y a partir de ahí empecé a visitar lugares y a danzarlo, porque yo me muevo con el sentir. Entonces es maravilloso llegar a esos lugares y sentirlo y poderlo danzar, porque es la forma que yo me comunico con ellos, en la que no solamente lo respiro, sino como que los inspiro, entran en mí. Entonces es maravilloso porque termino de Egipto, luego vuelvo otra vez a Egipto, tengo una serie de experiencias allá, voy a México, empiezo a recorrer México, ya voy a la más, y ya más sitios que yo no voy a enumerarlos todos porque realmente la importancia para mí es haber estado en esos sitios y al haberlo sentido y decir cómo esos lugares sagrados van entrando en uno, ¿no? Y te van despertando cosas. Y muchas veces vas, los danzas y no sabes el mensaje porque fuiste, ¿no? Pero después con el tiempo te das cuenta por qué. Y es gracioso porque he descubierto que vas haciendo recorridos, porque a mí me decía la gente que estás loca, te vas a estudiar anatomía y biomecánica, una facultad de medicina, pero si tú lo que haces es bailar, ¿qué haces estudiando tu anatomía y biomecánica? Pero ¿qué pasa cuando yo me opero? Que tengo aquí, esto pesado, cuando yo me opero y me ponen un corsé para que me levante de la cama, que me dicen camina, y voy a poner los dos pies en el piso, me dice una voz, a poner en práctica toda la teoría. Eres tu propio conejillo de India. O sea que tú dices, ¿que para qué estudié yo anatomía y biomecánica? Pues te voy a decir para qué. Y gracias a eso, y gracias a eso, pues me fui recuperando y puedo caminar. Lo primero que hice desde que me dieron la sentencia dándome la incapacidad laboral, que me la conseguí permanente y absoluta por esta mujer que me la consiguió, porque es que era verdad, me estaba quemando. Eh, mm, lo primero que hago es quitarme la medicación. Y me quito la medicación, me costó 6 meses quitarme esa medicación. Pero ¿saben qué pasa? Que yo descubrí que como con la fibromialgia y con casi todos estos problemas que son inmunológicos, que tienen que ver con la parte de la gestión emocional, que todo tiene que ver con la gestión emocional, todas, absolutamente todas, tienes que trabajar desde la conciencia, desde el interiorizar. Y si tú tomas un medicamento que lo que te hace es adormecerte, no te vas a sentir en la profundidad que tú necesitas. Entonces, lejos de estarte favoreciendo, te están alejando de un buen resultado. Y fue gracias. Y yo te digo que yo a esta mujer, a la médico esta que me preguntó que qué iba a hacer conmigo, yo es que le haría un altar, porque fue cuando me fui a, a México después, conocí a David Hidalgo, que es el rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas, que daba medicina cuántica, y ese hombre es que habla, y entonces todo lo que nos había hablado Matías del yo soy, de todos esos conceptos, hicieron ¡ya! Y se pasaron como al cuerpo, a la biología. Y dije, qué maravilla, ¿no? O sea, estaba yo como alucinando. Entonces, mi camino por la tierra, pues, yo no puedo decir que... A mí yo creo que eh, esos diagnósticos me llevaron a la conclusión de que tengo que vivir en el momento. Yo sentí que moría muchas veces. Eh,
y tienes cuando te planteas la muerte, te planteas la vida. Y, y hoy, pues, me da igual. Quiero decir, sé que estoy viva hoy. Sí, a veces hago cosas como para dentro de un poco, pero tampoco me complico. O sea, tampoco eh, hago las cosas a muy corto plazo, no a largo plazo, porque no sé ni dónde voy a estar. Mira, la última labor que hice en el Hierro, pensé que iba a ir el día 9 y terminé yendo el 27. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas cuando lo sientes, no, ni antes ni después. Y si tengo que decir a la gente, pues yo pensé que era el 9 pero no, es el 27 que también suma 9 y es el último portal y es con el que me siento bien, pues en ese momento lo hago, no lo hago en el otro. Y a fin de cuentas, yo creo que si tengo que decidir lo que he entendido es vivir desde el corazón y, y en coherencia con lo más coherente con la mente para vivir en el presente. Vivir en el presente intentando entenderme lo mejor posible, dando mi mejor versión, procurando que mis elecciones sean lo más independiente posible. Porque mentira, somos muchas veces somos, eh, 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 o por lo menos yo, soy, como diría la palabra, no me sale, cuando objetiva. Bueno, no sé si es la palabra objetiva, o soy o soy imparcial, o lo hago desde la neutralidad, Intensa, pero, Daniel, intensa. pero no siempre lo somos. A veces hay un grado de subjetividad donde nos afecta el inconsciente y entonces, aunque tú creas que estás eligiendo, a mí por lo menos me gusta revisar que realmente estoy siendo coherente y sigo eligiendo lo que he elegido. No me sigo en el este como lo elegí, yo lo elegí, pues no, porque las cosas van cambiando y tú dices, "Bueno, vamos a revisar, a ver, ¿todavía estás aquí con estas condiciones, con estas historias, o estás aquí porque estás cómoda? Pero sí, elegir desde el corazón, entenderme, entender a la gente, me está costando muchísimo hacer todo esto porque lejos de lo que piensen algunos, que me dicen que hablo mucho, pero sí, hablo mucho, pero me cuesta hablar mucho en desde yo sola. Ahora porque estoy hablando con ustedes con el corazón, porque sé que son un grupo reducido y porque le estoy compartiendo desde mi alma, desde lo más profundo, que es cuáles han sido mis pasos. Pero yo me siento más cómoda si por el camino me hubieran hecho preguntas, ¿no? Porque yo pienso que la comunicación es para el compartir, no solamente para hablar. Entonces hablo mucho, pero porque yo soy social. A mí me gusta la gente, a mí me gusta lo humano. Yo creo en el yo soy, pero creo en el somos, por encima de todo. Claro, por supuesto, defendiendo el yo soy. O sea, el yo soy tiene que estar ahí. Y desde mi mejor versión es mi responsabilidad conmigo, ¿no? Desde mi soberanía. Y el yo soy Pero, todo. pero creo que el gran reto, por lo menos para mí, es el son, donde me vea en igualdad con el otro, donde comparta. Y, y tengo bastante amistad y quiero a mucha gente que no piensa igual que yo, pero son maravillosas, excelentes personas, súper profundas, súper espirituales, súper buscadoras. Y a mí ver otras perspectivas me encanta. Entonces por eso sí, soy una mujer que habla, hablo, pero creo que estamos en un momento de hablar. Y, y yo les invito a todos a que hablen y que se expresen. Y si les cuesta hablar, pinten, canten, hagan música, exprésense de alguna de las formas, expresen lo que sientan. Eso sí es lo que puedo decir. Si yo algo he aprendido algo es a expresar desde el sentir en coherencia.
No del sentir, de lo emotivo, no, 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 del emotivo, no, yo no estoy hablando de la reacción, de cuando tú reaccionas. Yo actúo porque esto me llegó, no. Yo actúo porque desde mi ser, desde mi neutralidad, esto es lo que sale y esto es lo que brindo. A eso es a lo que yo llamo compartir, ¿no? Y, y no sé qué más contarle, porque no sé, que mi sentir está en el aquí, en el ahora, en presencia, en ir recuperando mi soberanía, en irme entendiendo, compartir la gente con la que voy caminando. No creo que tenga ninguna maestría más que experiencias a compartir con los demás. Pienso que la maestría es es como el ping-pong, ¿no? Que en un momento estamos hablando y de repente la maestría lleva uno como cuando habla, ¿no? La lleva uno, luego la tiene el otro, luego la tiene el otro, luego la tiene el otro. Y así hacemos con el alumno, ¿no? O sea, no creo, todos estamos aprendiendo. Yo me considero una eterna aprendiz. Y no porque no valore lo que he caminado, ojo, no porque no valore, porque agradezco mucho eh, cómo la vida se ha ido dando y me ha ido enseñando, eh, sobre todo en cosas que han sido dolorosas, que han sido dolorosas. Por ejemplo, una de las cosas que sí quiero compartir antes de terminar es cuidar los roles de víctima, agresor y salvador. Hay que tener mucho cuidado con el rol salvador, de decirle a alguien qué es lo que debe hacer. No sabemos, no sabemos si es capaz de aguantarlo. Lo hacemos desde nuestra creencia. Y además le quitamos a la persona que tenga su propia experiencia y su propio aprendizaje. Eso es lo más que he aprendido. Eso fue de las primeras cosas que aprendí haciendo el diplomado de Emoción, porque descubrí mi rol salvador y cómo inconscientemente el salvador se convierte en manipulador. No me siento culpable, porque así me lo enseñaron, pero en cierta forma cuando tú vas a salvar a alguien estás menospreciándolo. Ojo, no salves a alguien por amor, porque realmente lo que estás haciendo es menospreciándolo. Da tu criterio y que lo cojas si quieres. Brinda, pero no lo cojas. Además, después, ¿sabes qué pasa? Que el salvador tiene un problema porque no es que tú tengas un rol solo, sino luego está el agresor y la víctima y vamos saltando. El salvador se mete donde nadie lo llama, porque claro, tiene tan claro qué es lo que hay que hacer, que vas y cuando te das cuenta estás haciendo las cosas. Pero el otro dice, ¿y a ti quién porras te llamó? ¿Tú qué haces aquí? Y el otro se convierte en agresor. ¿Quién se convierte en víctima? Tú. Y dices, ¡ay! Es que me agredió. Sí, ¿dónde te agredió? ¿No será que tú entraste antes? No digo que siempre que te agredan sea así, ¿no? Pero pasa mucho en el rol salvador. Entras donde nadie te llama y después dices, es que me agredió. ¿Y quién agredió primero? Es un rol a tener en cuenta. Esa es una de las cosas que a mí me sirvió como reflexión durante mucho tiempo al haberme se me metido el rol de madre. eh, es algo que llevabas contigo, o sea, que llevaba conmigo. Y, y cuando salvas sin que nadie te llame, te conviertes en agresor también. Es una forma de agredir, es una forma de manipular. Entonces, cuidar esos tres aspectos, esos tres roles en nosotros, para salirnos de eso y dejar que cada uno sea, como queremos ser nosotros, de ir a nuestro aire, de querer ir, pues que cada uno vaya al suyo, que cada uno se estampe, eso sí, como los indios. Dejan que los niños corran y cuando se den un estampón, vas tú ahí, lo abrazas y le dices, ay, ven acá.
que que voy a estar contigo. Pero creo que ahora mismo mi ubicación es estar conmigo en el presente, aquí y ahora, desde el corazón, desde la expresión. Y les agradezco, como decía el otro, he dicho. Bueno, Bueno, A vos, María, muy densa, muy profunda, muy enriquecedora tu posición, maravillosa. Me la tomo, como que todos estamos pintados, todos somos uno. Y bueno, por mi canal toda esa energía, esa expresión, todo eso, y que bueno, gracias. Teresa, Gracias, María del Pino, porque hoy tienes mucho, mucho, mucho que contar, muchas experiencias. ¿A qué horas hiciste tanto? ¿A qué horas viviste tanto? ¿A qué horas tienes mucho, mucho? Enseñaste hoy un montón. Diste unos testimonios de vida grandísimos que me han tocado muchísimo. Uf, sorprendida con eso. Me he emocionado escuchándote. gracias, Muchísimo. Gracias por ese camino de vida, por contarnos eso. Uf, buenísimo. gracias. Gracias. Y demostrar que lo- se puede, que se puede. ¿Eh? Bueno, yo Ruth, te quiero agradecer. Sí, muchísimas gracias, porque fíjate que, bueno, independientemente de que has tenido una vida, oh my God, como se dice, llena de exaltaciones, independientemente de eso, me has enseñado algo muy grande, de veras. He aprendido una lección, creo que necesitaba escucharlo. Muchísimas gracias por eso. A ti, linda, gracias. Ok. bueno, yo te quería decir, emocionante el camino de vida que has tenido, precioso, con todas las elecciones que has ido haciendo, bien plantada desde que bajaste hasta el día de hoy, cómo lo has ido manejando, cómo no lo has ido plantando, cómo te han ido moviendo por los países, por los sitios, siempre bailando, siempre moviéndote. Y ese cinturón de Orión que lo tienes ahí, eh, me imagino que hoy estará escuchando, Seguro. viendo este Atlante que está contando su camino por la vida. Sí. Así es. Y que nunca se siente sola, aunque esté. Así que te felicito, te doy un abrazo enorme, amiga, te quiero mucho y más Te quiero. emoción. Gracias, Teresa. Te Un amo. beso muy grande. Un abrazo. Me toca, ¿no? Sí. Hermanita, eh, yo al escucharte me ha pasado una cosa interesante. Me ha entrado el silencio, o sea, que me estaba observando yo a mí misma, un silencio y una paz. Digo, qué raro, ¿no? O sea, silencio, mucho silencio. Y a la vez la danza, pero la danza interna, ¿no? Porque al danzar, la mayoría de las veces, cuando hacemos la danza del corazón, ¿vale? Ahí danzas en silencio.
O sea, ni hace falta escuchar música, ni cantar, ni nada. Entonces, yo podría decir tres palabras sobre tu historia. Buscando, integrando, danzando. Buscando, integrando, danzando. A pesar de los hechos, ¿vale? A lo largo del caminar en la tierra, siempre buscando, integrando, danzando. Entonces, me vibra mucho esa parte, o sea, he sentido mucho, he conectado mucho con eh, ese fractal tuyo, ¿no? Que siempre está danzando, o sea, si no habla, danza. Sí, La, sí, creo que la tiene mucho, extensión, sí, creo que tiene que ver mucho, disculpa que te corte, creo que tiene que ver mucho con expresar. Yo, yo, yo creo que sin quitar las cuatro fases, ¿no? Porque luego está la expresión, pero luego está también no, la acción, la integración, la transformación, todo lo que tú quieras, pero la expresión para mí es importante porque es como el inicio y tiene que ver con manifestar lo que sientes cuando sales desde el cero y tiene que ver con la creatividad. O sea, tú sales desde sí, cero, cada vez que tú hablas, tú eliges qué combinación de la nada quieres hacer y cómo lo manifiestas. Entonces, a mí me parece un acto creativo cada vez que te sí, expresas. Y así trabajábamos también desde la actuación trascendente, porque a pesar, fíjate, de tener un texto, el texto, como tú te desplazas con lo que sientes a través de cada una de las palabras, le vas dando un sentir distinto, con lo cual cada día creas algo distinto. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo desde el corazón. Y tú, aunque hagas hoy lo mismo que hiciste ayer, los mismos pasos, si tú lo estás respirando hoy, es distinto porque hoy hay sol, mañana no lo hay alguna nube que te dijo algo, que te despertó cualquier emoción, aún haciendo lo mismo, siempre va a ser distinto. Entonces la expresión para mí es fundamental, es fundamental. Y es que, ¿para qué queremos tanto conocimiento si después no lo manifestamos? Si no lo vivimos, si no lo experimentamos. sí. El sentir, el Dijiste, sentir es vida, claro, sentir es totalmente. vida. Entonces, la danza, el baile físico, mental, imaginario, que se lo tome cada uno como quiere, es movimiento. Aunque no me muevo, me muevo internamente, lo estoy bailando, lo estoy danzando. Entonces, mi niña, la adolescente que le gustaba mucho bailar, pues estuvo ahí danzando todo el rato en silencio, o sea, escuchándote, pero fíjate que cuando alguien habla, eh, y no lo tomes, o sea, motamo, ¿no? Hace ruido, o sea, que hay sonidos, ¿no? Cuando habla y es como que escuchas. Pero en mí ese hablar hoy ha instaurado el silencio. Es la primera vez que ya llevo unos añitos que te conozco y al escucharte, en mí se posó el silencio y solo sentí la danza. Qué bonito. Entonces, eh, hablando que estabas hablando de, ¿no? de expresar con la palabra, pero también no pares de bailar, no pares de bailar, de danzar. Da igual lo que piensen, lo que digan, lo que no sé qué, porque ya sabes, y creo que por aquí alguna más,
que a través de la danza eh, liberas, transmutas, integras. Entonces, es como que, o sea, es mi percepción, ¿no? Esto a ti te ha dado mucha voluntad, fuerza, Es aunque que, has tenido los accidentes y no has podido físicamente, tu alma no ha parado de danzar. no, nunca, nunca, pero Nunca. es que yo, por ejemplo, una de las cosas que no he dicho es que eh, yo hay muchas cosas que las comprendo gracias a que las danzo. Lo entiendo. O sea, ¿y cómo lo hace? Ah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo danzo? Lo danzo de esta forma. Ah, pues ya. Y sobre todo lo que es la combinación de lo mental con lo emocional, es fantástico. Porque es que ha sido mi gran maestra. O sea, para mí la danza es mi forma de vida, mi forma de interpretar y mi forma de esto. Pero hay dos cosas que dijiste que quiero puntualizar porque son muy, muy interesantes. Que una es el tema de búsqueda. eh, y hay un momento de donde tú empiezas cuando empiezas a caminar, empiezas a despertar o a trabajarte, vamos a poner, pues yo no sé si estoy despierta o no estoy despierta, yo estoy, pero lo que te quiero decir, ni qué grado tengo, pero sí es verdad que tengo un nivel de conciencia, eso sí lo sé, pero no sé lo que llaman despierta del todo, yo despierta del todo no estoy, pero tampoco voy a valorarlo ni me voy a juzgar yo. Pero hay una parte de la búsqueda, que fue lo que tú nombraste antes, y cuando yo empecé a viajar la gente me decía, pero ¿cuándo vas a dejar de buscar? Y mi respuesta era nunca, porque yo no busco en los lugares que visito, busco en lo que se despierta en mí cuando visito esos lugares, porque yo no danzo lo que escucho, yo danzo No lo lo que que siento. siento lo que siento cuando escucho algo. Igual que yo canto lo que siento, Claro, no lo que claro. Yo no danzo, esperan algunos oír. yo no danzo lo que escucho. De hecho, el último día que nos reunimos, que habíamos estado haciendo en la intercesión dorada de los tiempos, que habíamos estado trabajando con el tambor, cogiendo el ritmo del corazón, el ritmo chamánico, a mí me dio por empezar a cantar, imagínate tú. Mi madre, que toda la vida dijo, la niña baila, baila, baila bien, pero la pobre canta, no, pues a mí me costó muchísimo cantar, pero mucho, digo mucho, ¿eh? Ni te puedes imaginar. Y de repente me veo tocando el tambor con el ritmo chamánico y de repente empiezo ya a cantar, a improvisar, que alguien dijo que era un canto lemuriano, yo no sé de dónde era. Yo sé que empezaba a cantar y bueno, me sorprendí, digo, bueno, pero sigo cantando sorprendida porque me está gustando, ¿no? Y como era el sentir, pues ahí me quedé yo cantando. Entonces alguien me dijo, dice, ¿me puedes dar la música de lo que estabas cantando? Digo, no puedo, porque estaba en silencio. Lo único que estaba siguiendo era un ritmo. Ya. O sea, yo no seguía nada. Y más tuve que hacerlo con la boca porque tampoco podía seguirlo. Es decir, se quedó, como no podía cantar y hacerlo con la boca porque no se oye en el Zoom, yo terminé sintiéndolo. Y es desde el sentir ese del pum, pum, del latir. Entonces, a eso es a lo que yo quería hablar con lo que era búsqueda. La búsqueda para mí es, aunque vayas a los sitios, es buscar en ti lo que resuena. Ahí está. Buscar en ti lo que resuena. Esa para mí es la búsqueda. Y eso es verdad que te lo dan los lugares, te lo da porque te lo... Claro, como la herramienta es el cuerpo, pues entonces la parte biológica te la da ahí. Bueno, era un poco... Y danzar el silencio. Danzar el silencio es fantástico.
sí, Yo creo que a igual que través de la cantando. danza, ¿Eh? perdón, yo creo que a través de la danza tú recoges toda la energía, ¿no? Sientes, estás en una plena conexión con la tierra, con el infinito, ¿no? Entonces tú sigues, solamente no te sigues moviendo. Sí. Y eso, yo pienso que es lo que haces, estás moviendo muchísimas energías, creo yo. Que nosotros cuando yo empecé a trabajar actuación trascendente, trabajábamos con conciencia acrecentada. Entonces la conciencia acrecentada realmente es la conciencia expandida, la puedes llamar como quieras llamarla, pero es ese estado donde no hay nada, es el vacío. Y entras ahí, desde ahí empiezas a funcionar. Y nosotros estando en ese estado, hacíamos una cosa que se llamaba danza oráculo. Y cuando se hacían en espectáculos, que iba gente, asistía gente, decíamos, ¿quién quiere ser consultada? Pues claro, no puedes coger a nadie y consultarlo sin pedirle permiso, ¿no? ¿Quién quiere ser consultado? Y alguien hablaba. Y entonces lo cogías, le cogías las manos, lo sentías y empezabas a danzarlo. Y normalmente las personas terminaban llorando porque veían su alma. Porque yo realmente no estaba danzando nada. Estaba danzando lo que sentía cuando cogía a la persona. De hecho, haciendo un taller, nos vino a visitar mi maestra, Trini, ya estaba muy mayor, y, y Tomás le dijo, dice, ¿quieres que te dancemos? Dice que me dance Pino. Dice, Pino, dánzala. Yo, venga, y la dancé. Yo la conocía desde los 7 años, y yo creo que de aquella tenía 36, 37, pues casi 30 años conociéndola. Ese día empecé a bailar y te puedo decir que fue el día que la conocí. Entonces ella se quedó como emocionada y dice, ¿qué te pareció? Dice, bueno, es que ella me conoce de siempre. Digo, no, perdona, de siempre no te acabo de conocer ahora. Digo, te acabo de conocer ahora porque nunca me imaginé yo que tuvieras todo ese bagaje, todo eso, lo que quiero decirte, desde ese estado de vacío, uno recoge y entonces empieza a expresar, pero sin cabeza. No le puedes poner cabeza, desde que le pones cabeza se fue. Ya no, ya no es desde el sentir. ¿Quién era, no? ¿Eh? ¿Quién era quizás la ¿Quién es qué? persona que sirve? ¿Quién era la persona que daba la misma que conocía de años? ¿Pero qué está pasando? ¿De quién hablas? No te ¿De tu entiendo. ¿Alguien abuela? la entiende? ¿Quién era la persona que, ¿De que le danzabas? ¿Quién danzabas? quién danzaba? Danzaba yo a mi maestra de danza. Pero ¿Eh? ¿a quién? ¿A quién le danzabas? ¿A quién le Maestra, danzabas? a su maestra Repite. de toda la vida, de Yo danza. cogí a mi maestra, cogí su energía y dancé a mi maestra. Eso, eso fue lo que hice. Pero me di cuenta que no la conocía. La conocí ese día. Y lo que, Y y por era, años, ¿eh? y era joven. Claro, porque ese día conectaste con su alma. Total y Una cosa absoluto. es la persona en 3D y otra cosa muy distinta es conocer o sea, conectar con su alma. Igual que tú danzas y yo canto. Y cuando nos juntamos, Tiramos millas porque nos Me vuelve, retroalimentamos. Claro, me- porque nos retroalimentamos, perdón, porque yo me- tengo un sí, lenguaje con mi danza que a ti te inspira, o sea, que te inspira, que vamos haciendo feedback y a la vez tú estás cantando y yo estoy metida en lo que es tu danza y estoy haciendo lo que qué realmente. chulo. Y muchas veces me ha pasado que y tú no estás hay, cantando y sé lo que estás diciendo con el canto porque yo lo danzo y lo siento y lo traduzco con mi cuerpo. Sí, sí, así es. perdón, quiero, Sí, quiero preguntar, y no puede ser cuando pocas no guste. Teresa, no sé qué te pasa, que no se oye. espérate que cierro. Bueno, a ver, la primera que el micrófono no tiene más, porque debe ser forma del micrófono.
Ahí está. Puede ser, ¿me escuchas ahí? Ahí, Mejor si ahí me puedes escribir, es que a no ver, se oye nada. sí, Hay mucha interferencia. estaba pánico, ¿no? Eh, puede ser que cuando hagas alma te guste. Esa es la pregunta. No, no hay manera, Teresa. Algo pasa que no se te entiende nada. No Ah, tienes micrófono, Maripino. No, pero da igual si cerramos los micros, es que no tiene buena señal, Escríbelo, seguro. Teresa, cariño, porque no se entiende. no, digo, Escríbelo en el chat y lo leo. bueno, ahora, Si lo escribes en el chat, yo lo leo. Teresa. De todas formas, chicas, son las 23:16, las 11:15. Nos vamos a tener que empezar a despedir Sí. porque si no, esto luego para bajar es imposible. Son mucho, mucho tiempo. Ha Que sido, podíamos pasar la noche escuchando a María Pino. claro, Es estupendo. bueno, Escuchando, yo prefiero, cada una hora que apunte, que diga y el último martes Nos pone eh, a cogemos, danzar. cogemos el cuaderno y nos ponemos con ese punto que todavía nos sigue resonando y que seguiríamos haciendo. Pero esperamos y Teresa ha escrito que en el chat. ¿Has escrito, Teresa? sí, sí, el video sale como en Telegram. Al chat no me ha llegado nada. ¿Y a quién le danzabas? Bueno, María Pino, ¿que a quién le danzabas? que aquí Eh, No, bueno, no, esto tenemos, ya, y es de antes, es de antes. esa es la La de pregunta antes. es de antes, ahora ya no ha escrito nada. claro, no he escrito, no. Bueno, hay una, eh, ahí, Teresa, ahí, guardamos. ¿Ya lo has escrito? No, 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 yo no. no hay nada, no hay nada. lo Bueno, tuve. yo opto por darle las gracias enormes a todas las que estáis aquí por esta contribución a este círculo y a estos caminos que se van planteando, que en el fondo todas vamos contribuyendo a que el alma cada vez esté más cerca y podamos escuchar caminos bajados, en este caso de Orión, aquí a la Tierra, hasta que se aco- se acomoda o no. Ya veremos en el siguiente capítulo si conseguimos que todos estos caminos se acaben acoplando en Ujú, esta tierra que está en movimiento. Una ujú. canta, la otra baila y las demás creamos como se puede. Un María abrazo. del Teresa, Pino, yo quiero darte las había gracias vivido por esta 5 vidas. oportunidad. ¿Eh? ¿Perdón? Ruth, Sí. ¿Perdón? Que hablé. María ha Ruth, vivido 5 vidas. Sí, Cinco vidas en una. unas cuantas. Yo tengo esa sensación, digo, voy, voy cogiendo la. Sí. Por eso al principio decía, digo, no puedo hacer un camino lineal. No puedo hacer un camino lineal porque ahora que están hablando del tiempo en espiral, lo siento totalmente. O sea, cómo vuelves y recoges de un lado lo que les decía. Lo que estudié de anatomía y biomecánica que tiene que ver con lo que el accidente que tengo después, ¿sabes? Que no tiene, pero es maravilloso. Yo creo que por eso para mí la vida es un juego. Y les doy las gracias a ti, Teresa, por crear este espacio, por tener la idea, a ustedes por estar aquí, por compartir, por escucharme, y por hacer feedback. Y que siempre cuando preguntan, siempre eh, tocan las fibras, se toca la fibra. Decía, el otro día escuchaba a Matías, decía, la cosa no está en la respuesta, está en la pregunta. La importancia es la pregunta. Y porque con la pregunta se despiertan muchas cosas. claro, por eso vamos a hacer ese círculo, Sí. donde todas podamos hablar, donde todas podamos preguntar. Entonces, en esos,
en esos caminos de vida que vamos a escuchar y quedándonos con las preguntas para las personas que han presentado, que se han expuesto y que han expuesto realmente su camino con el alma. Lo han caminado con piedras, sin piedras, pero ahí están. Y yo creo que va a ser muy bonito cuando podamos crear ese círculo para que todas hagamos el final del mes. Total. Entonces, yo os mando un abrazo grande y a estas, Abrazotes, a Achuchones. todas estas achuchones. mujeres que estamos aquí contribuyendo a subir. Os Las quiero. quiero. Yo Los quiero, los también. abrazo, nos Gracias, veo. gracias. Un beso Achuchones, muy grande. abrazos. Achuchones. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chaito. Chao, Chaito, chao. nos vamos. Chao, Gracias. chao. Buenas noches.